Ok, compañeras, buenos días. Bien, pues vamos a entrar en materia. Ayer les pedí que vieran el video del sistema nervioso central y que vieran el dibujo que les mandé, una cuestión pedagógica, que lo copiaran y que lo pegaran en algún lugar que ustedes estén en constante estadía ahí, no sé, puede ser enfrente de su computadora, enfrente de su cuarto, de su cama o en la puerta de su cuarto, etcétera, ¿ok? Para que lo estén viendo constantemente y se logren memorizar estas partes del sistema nervioso central para que no lo estén macheteando, pues no me gusta que se lo macheteen. Sí va a ser importante que se las aprendan y las funciones, porque sí en el examen que les voy a hacer del primer parcial, este, sí las vamos, sí lo vamos a preguntar, ¿ok? En ese sentido, ya yo les haré una clase que va a ser la del día del próximo miércoles, perdón, la del próximo miércoles, que es una hora de clase de esta materia, detallando el dibujo que les mandé y explicándolo, ¿ok? Y con otras situaciones importantes que ustedes deben de saber para que no se queden nada más con el video que les mandé ayer, que nada más era como una introducción. Bien, entonces, la intención de que, obviamente, de que tú te sepas las partes, algunas partes del cerebro o del sistema nervioso central en específico, es porque vamos a estar viendo diferentes tipos de discapacidades, ¿ok? Y entonces vamos a ver la etiología de esa discapacidad, de dónde surge, qué hablamos, o sea, en dónde es que se encuentra el problema, si se encuentra en alguna parte en específico del sistema nervioso central, como ya les había mencionado ayer, y qué herramientas podemos utilizar para utilizarlas a favor o en pro de la educación de esa persona, ¿ok? Que tiene una discapacidad, ¿sí? Y que no se sienta, que tenga la discapacidad, pero que no se sienta disfuncional o no hacer, el chiste es no hacer una persona discapacitada y disfuncional, que no es lo mismo, ¿ok? Entonces, pues va a ser meramente para eso. Sí, es importante que tú sepas hay en ciertas áreas de las cuestiones psicológicas, es importante que sepas tú dónde se originan ciertas situaciones, ¿sí? Que no todo en la psicología es mental y que el poder de la mente y este tipo de rollos. Hay cuestiones que son biológicas y que no se pueden eh, solucionar o que no es nada más de hablarlo, de leer libros y puedes superar ciertas cosas. Hay cosas que son biológicas, son físicas y que requieren otro tipo de soluciones, ¿ok? Entonces, partiendo de ahí, tengamos en cuenta que todos nosotros somos cada uno de nosotros tenemos nuestras particularidades, ¿verdad? Todos somos diferentes, cada uno de nosotros tenemos características diferentes, ¿ok? Y dentro de esa diferencia hay cosas que tenemos en común, ¿ok? Es decir, todo ser humano es diferente a otro, ¿sí? Porque tenemos ciertas cosas que nos diferencian el uno del otro, pero dentro de esas cosas que nos diferencian, también tenemos cosas en común, el ser humano, ¿sí? Entonces, esas cosas en común son una serie de capacidades o habilidades que la mayoría de personas tiene, ¿ok? Ahora, va a haber ocasiones, algunos casos en los cuales por alguna circunstancia, ya sea de accidente, ya sea de defecto congénito, es decir, que ya se trae de nacimiento, ya sea por herencia, eh, hay personas que no desarrollan las mismas capacidades, ¿sí? O sus capacidades se ven disminuidas, ¿sale?
Me explico, a qué me refiero con no tienen las capacidades o en este caso es discapacitado y, o mejor dicho, se disminuye su capacidad. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, una discapacidad es el no poder ver, ¿sí? El no poder ver, ¿ok? Eso sería no tener la capacidad de la visión, ¿sí? Ahora, hay personas que se les llama débiles visuales, que son personas que si se pegan mucho las cosas, por ejemplo, una lectura que se la pegan así, imagínense, así para que me logren ver, algo así, alcanzan a leer, pero pues obviamente ya si lo alejas más, ya no ven. No perdieron el sentido de la vista, pero está disminuida bastante su capacidad de visión. Entonces a eso vamos a llamar un débil visual. ¿Sale? Entonces hay personas que tienen la discapacidad, hay personas que se disminuyen sus capacidades, que no es lo mismo tener una discapacidad que se disminuyan tus habilidades. ¿Ok? Entonces, partiendo de ahí, ¿ok? Estas personas pues pueden padecer, debido a estas circunstancias, pueden padecer dificultades de distintos aspectos en su vida, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poner especial atención en las discapacidades y cómo podemos ayudar a estas personas para que se puedan desarrollar mejor, por así decirlo, ¿sí? Que no se les presenten ciertas que de por sí ya tienen ciertas no limitantes, sino tienen, porque no es limitante por ellos, ¿sí? Si, o sea, si dije limitante es por quienes están enfrente. O sea, porque ellos, muchas veces ellos no se limitan, sino los que los limitamos somos las personas que estamos exteriores a ellos. ¿Sale? Entonces eso va a ser muy importante que cuando trabajemos con personas discapacitadas, ¿sí? No las tratemos como o no los limitemos. Deja que el límite se lo ponga él. ¿Sí? Deja que el límite se lo ponga él. Tú no le pongas límites a una persona, no importa si tiene la discapacidad o no. Deja que los límites se los ponga cada quien. Y creo que eso les quedaría excelente como frase para cualquier materia de su carrera técnica. Deja que el otro se ponga sus propios límites. Tú no le pongas límites a las personas. Me refiero en cuestiones de crecimiento personal, no me refiero a cuestiones si se están propasando contigo o te están enfadando. O sea, siempre y cuando no tenga que ver contigo directamente, deja que el otro se ponga sus propios límites. ¿Ok? Es lo mejor que puedes hacer por un ser humano, independientemente tenga una discapacidad o no la tenga. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, vamos a ver antes de entrar a ver qué es una discapacidad, ¿sí? Porque vamos a ver qué es una discapacidad, sí me interesaría muchísimo que sepan la diferencia entre una enfermedad y un trastorno, para cuando entremos a definir la discapacidad también vean cuál es la diferencia. Ustedes solas hagan una conclusión y digan, ok, esto es un trastorno, esto es una enfermedad, esto es una discapacidad, y no lo metan todo en el mismo costal, ¿ok? En psicología tenemos algo que se llaman trastornos psicológicos, ¿ok? Trastornos psicológicos. Por ejemplo, un trastorno psicológico es la depresión. Otro trastorno psicológico son por ejemplo, los trastornos de personalidad. Dentro de los trastornos de personalidad hay muchísimos. Está el antisocial, el esquizoide, está el obsesivo compulsivo, está el evitativo, etcétera. Tienes trastornos alimenticios como es la pica, como es la bulimia, la anorexia, tienes trastornos del sueño como puede ser el sonambulismo, tienes el trastorno de demencia como puede ser el Alzheimer, el Parkinson, todo ese tipo de cuestiones, ¿ok? Entonces, te fijas, hay un montón de trastornos. Y
se les llama trastornos, ¿ok? Esos trastornos vienen en un manual, en un libro que se llama DSM-5. Es decir, para que un psiquiatra o un psicólogo, que los dos te pueden diagnosticar un trastorno, para que un psicólogo o un psiquiatra te diga que o te diagnostique con un trastorno, normalmente vamos a revisar nuestro manual porque no nos sabemos los síntomas de memoria. Muy difícil que te sepas los síntomas de todos los trastornos de memoria, son muchísimos. Y más porque luego tienes eh, que hacer algo que se llama diagnóstico diferencial, que es que no confundas un trastorno con otro. Muchas veces, por ejemplo, para que se den una idea, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, un síntoma puede ser la ansiedad, pero la ansiedad también puede ser un trastorno en sí. Entonces muchas veces tienes que comparar y ver, a ver, ¿es esta ansiedad es parte del síntoma de otro trastorno o es un trastorno en sí? ¿Ok? Entonces, a eso llamamos diagnóstico diferencial, a comparar sintomatología y no estar confundiendo un trastorno con otro que puede llegar a pasar. Por eso normalmente cuando haces un diagnóstico buscas una segunda opinión, ¿sí? Para evitar estos sesgos humanos que hay en el diagnóstico. Bien, entonces esto nada más es para darles un contexto. Perfecto. Entonces que sepan muy bien a este tipo de trastornos se les llama así, se les llama trastornos. ¿Ok? No se les llama enfermedad. No voy a decir está enfermo de depresión, no voy a decir está enfermo de ansiedad, no voy a decir está enfermo de esquizofrenia, porque no son enfermedades, son trastornos. Y explico la diferencia. ¿M? Antes de explicar la diferencia, hay que entender qué es un síntoma. ¿Ok? Un síntoma son un conjunto de cuestiones físicas, ¿sí? Fisiológicas y de conducta o de conducta que tú puedes observar. ¿Ok? Les repito, ¿qué es un síntoma? Es un conjunto de cuestiones fisiológicas o conductas que pasan en un individuo que tú puedes observar. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo gripa, un síntoma de la gripa va a ser que me va a empezar a moquear la nariz. Entonces tú puedes ver cómo me está moqueando la nariz. Sabes que eso es un síntoma de algo. ¿Por qué lo estás viendo? ¿Ok? Si yo tengo ansiedad, puede que me empiece a rascar, ¿no? Muchísimo. Y me empiezo a rascar y me empiezo a rascar. Ok, ese es un síntoma. Tú puedes voltear a verme y ver que me estoy rascando a un punto que ya me estoy cortando el brazo. ¿Sí? Entonces tú es una conducta que tú puedes observar y decir, ok, esto es producto de, ok, eso es un síntoma. Espero que haya quedado claro que es un síntoma. Ahora, la enfermedad se va a llamar enfermedad a una situación en la cual vas a encontrar síntomas y vas a saber el origen. El tecnicismo vendría siendo la etiología de la enfermedad. Sabes los síntomas y el origen, la etiología, o sea, sabes de dónde surge esta cuestión que te está pasando, ¿sí? O sea, cuando te da gripa, tú tienes un conjunto de síntomas cuando te da gripa y el médico científicamente sabe de dónde surge esa gripa. ¿Ok? Saben por qué te dio la gripa. Bien, perfecto. Entonces eso vamos a llamar enfermedad. ¿Cuál es la diferencia con trastorno? Es que en los trastornos vas a tener síntomas, pero no sabes de dónde surge a ciencia cierta la enfermedad, perdón, el trastorno. O sea, no se tiene un origen claro de cómo surgió ese trastorno. Entonces, por eso lo llamamos trastorno y no se llama enfermedad. Ok, la gripa sí es una enfermedad porque, le repito, sabe su origen y tiene un conjunto de síntomas. Eh, entonces, eso va a ser importante, ¿bien? Que me diferencien entre trastorno y enfermedad, que es algo importante, ¿sale? Ahora,
Vamos a entender por discapacidad toda aquella situación, ¿sí? Toda aquella situación en que un sujeto ve limitada su participación en algún tipo de ámbito o acción. ¿Ok? Les repito, una situación en la que un sujeto ve limitada su participación en algún tipo de ámbito o acción. ¿Ok? Debido a la existencia de algún tipo de deficiencia en algún órgano o capacidad intelectual. ¿Ok? Es decir, cuando te ves limitado, se ve limitada tu participación porque tienes alguna deficiencia en un órgano de tu cuerpo o en la capacidad intelectual. ¿Ok? Muy importante. Se trata, muy importante esto, muy importante, remárquenlo, se trata en sí de la existencia de una limitación, no siendo una causa, sino una consecuencia. La limitación es una consecuencia, no es una causa. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo dejar de respirar, los bebés que nacen y dejan de respirar por 1 minuto, 2 minutos, bueno, alguna discapacidad que se les pueda generar va a ser causa de ese evento. ¿Sí? Entonces, no sé si queda claro esto, ¿sí? O sea, no es, nunca va a ser el problema. La discapacidad no es el problema, es la consecuencia de otra cosa. ¿Ok? Entonces, eso también remárquenlo en letras grandes. La discapacidad no es el problema, ¿sí? Sino la consecuencia de otra cosa. ¿Vale? Eso sirve mucho. Ya un poquito, leyendo un poquito de filosofía, psicología, te sirve mucho porque se lo haces tratar ver a la persona cuando recién está viviendo su discapacidad, ¿sí? Que va a pasar por una etapa de duelo. Cuando alguien está viviendo recientemente una discapacidad, va a pasar por una etapa de duelo. Les voy a encargar de tarea, va a ser su única tarea, que me investiguen las etapas del duelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese duelo tú lo vas a vivir y esto va a ser importante. Es importante que se sepan las etapas del duelo y las vamos a ver la siguiente clase de 2 horas, no la del miércoles, sino la del siguiente jueves, ¿sí? Porque es importante que tú sepas por qué cuestiones pasa el ser humano. ¿Y por qué en esta materia? Ustedes me pueden decir, maestro, eso iría no más bien en la otra materia que es de social y esta que es un poquito más cuestiones biológicas, por así decirlo, no iría tanto. Te voy a decir por qué va. Porque duelo lo vamos a vivir en varias etapas de nuestra vida, lo vamos a vivir constantemente y el duelo no se vive solo con el fallecimiento de alguien, el duelo lo vives cuando te sales de casa de tus papás, el duelo lo vives cuando terminas una carrera, el duelo lo vives cuando ya no vas a una escuela, así de, imagínate que vas 4 años a una escuela todos los días y dejas de ir, muchas veces vas a pasar por un duelo. Cuando te peleas con un amigo y no lo vuelves a ver, vas a pasar por una etapa de duelo. Cuando dejas un trabajo, te despiden, vas a pasar por una etapa de duelo, no necesariamente siempre, sí, pero normalmente. Recuerden lo que dijimos que era la normalidad. Eh, Cuando terminas una relación de pareja, pasas por una etapa de duelo, ¿sí? Y cuando, digamos, en ciertas ocasiones, cuando tú sufres un accidente y ese accidente te genera una discapacidad, vas a pasar por una etapa de duelo, ¿sí? Entonces es importante que ustedes lo sepan porque también es importante que tú sepas cómo manejar este tipo de situaciones.
como viene a mí alguien recién que se le genera una discapacidad, pues va a venir bajoneado. No lo vamos a tratar igual que una persona que ya lleva años. ¿Por qué? Con la discapacidad. Porque probablemente y lo más, o sea, lo sano sería que esa persona que ya lleva 10 años ya superó esa etapa. Y a la persona que recién está pasando por la discapacidad, pues va a pasar por estas etapas y hay que ayudarlo a que supere cada una de las etapas, porque puede pasar que alguien se estanque en una de ellas, ¿ok? Entonces su tarea que me van a realizar, de preferencia, tienen todo el día de hoy jueves, es investiguenme las etapas del duelo, ¿sí? Esa sería su tarea, que lo escriban en su cuaderno, escríbanme las etapas, perdón, del duelo, ¿ok? ¿Y qué pasa en cada una de las etapas, ok? Cada etapa y qué pasa en cada una de las etapas, ¿ok? Entonces, fíjense bien, la existencia de una discapacidad no implica, ¿sí? O mejor dicho, implica una dificultad, ¿ok? Implica una dificultad para que el sujeto participe en sociedad, ¿sí? Pero les repito, no por el sujeto en sí, sino por la sociedad. ¿Ok? Porque ¿qué va a hacer la sociedad? La sociedad muchas veces el error que comete es disminuir a ese sujeto. Lo que veíamos en la otra clase, les quitan su identidad. Ya no es Raúl, ¿sí? Ya le pones una etiqueta. Y entonces tú en cuanto empiezas a ponerle etiquetas a la gente, tú solito los estás disminuyendo. Entonces es muy importante con las personas que tienen algún tipo de discapacidad que no los etiquetes. Raúl, si no puede ver, no es Raúl el ciego. Es Raúl, no deja de ser Raúl. No importa si ve o no ve, es Raúl y no va a dejar de ser Raúl. ¿Sale? Entonces eso también va a ser muy importante cuando ustedes trabajen, en este caso con niños discapacitados, ¿ok? Entonces, sí, es un obstáculo la discapacidad, pero no por las personas que lo sufren, sino por las personas muchas veces que estamos alrededor, en este caso la sociedad, ¿sí? No todos, pero la gran mayoría. Y en algún punto, puede que la gente, conforme vas conviviendo con personas que tienen algún tipo de discapacidad, vayas entendiendo mejor cuál es tu rol en ese contexto de la persona con la discapacidad y vayas aprendiendo cosas nuevas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cómo comportarme, cómo ayudar a una persona con discapacidad, pero sin limitarlo yo mismo. Muchas veces nos pasa esto, que queremos ayudar al discapacitado, pero lo que estamos haciendo es disminuirlo, lo limitamos. No, no hagas esto, no levantes eso, porque comenzamos a pensar que no puede hacer ciertas cosas. Asumimos, ¿sí? La suposición es el peor error del conocimiento. Empezamos a suponer, no, es que no ve, entonces no va a poder hacer esto. Déjalo que lo intente. O que él mismo deja que él te diga si no puede y necesita tu ayuda. Pero nosotros no le pongamos límites a lo que ya de por sí tiene ciertas limitaciones, ¿sale? Entonces eso va a ser muy importante. Ahora, este, que tenga la discapacidad no implica que el sujeto que la tiene no pueda llegar a alcanzar o a realizar las mismas actividades que siempre realizaba, ¿ok? Siempre y cuando se cuente con la ayuda justa a sus necesidades, ¿ok? Pero tiene que ver con esto, o sea, no asumamos, no supongamos que el discapacitado no puede, ¿ok? Eso va a ser muy, 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 muy importante. Bien, entonces, continuando, eh, entonces, bajo estos definiciones que estamos dando, es muy importante que ustedes no pongan como sinónimo discapacidad y enfermedad, ¿ok? Si lo llegan a ver de algún profesionista, pues que sepan que tiene una concepción equivocada, errónea de lo que es una discapacidad.
¿ok? Entonces, muy importante que no me cataloguen una discapacidad como una enfermedad, ¿ok? Ahora, dentro de las discapacidad, sí, podemos encontrar diferentes clasificaciones en función de el tipo de problemática o problema en que se presentan esas dificultades, ¿ok? Entonces, así podemos diferenciar eh, grandes tipos de discapacidad, ¿ok? Entonces, esto va a ser muy importante, ¿ok? Vamos a clasificar las discapacidades, ¿sale? Entonces, bien, clasificando las discapacidades, vamos a tener, número uno, la discapacidad física, ¿ok? Discapacidad física o motora, esa es la número uno, ¿ok? La número uno hablando de esta clasificación que vamos a hacer. Discapacidad física o motora, ¿ok? Eh, Recibe el nombre de discapacidad física o motora, ¿sí? Fíjense bien, va a recibir el nombre a todo aquel tipo, todo aquel tipo de limitación, todo aquel tipo de limitación generada por la presencia de una problemática vinculada a una disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas, ¿sí? Motoras o físicas. Como por ejemplo, puede ser la pérdida física de una extremidad o su funcionalidad habitual, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si pierdes una extremidad, ok, entonces vamos a clasificar esto como una discapacidad física. Si, mm, por ejemplo, hay gente que se le paraliza el rostro, en alguna ocasión a mi hermana por el estrés, se le paralizó toda la parte, no recuerdo si la derecha o izquierda, de todo su rostro. Yo recuerdo que en ese entonces yo me había ido de vacaciones a Estados Unidos y me marcan y pues me dicen que a mi hermana, pues, yo ya siendo psicólogo, me dicen que a mi hermana se le paralizó todo el rostro, ¿no? Entonces, pues rápidamente les di indicaciones de que era importante en este sentido con ella una intervención rápida porque eso podía durarle un día, podía durarle una semana, podía durarle un mes, 3 meses, un año, 2 años o ya podía quedarse así. ¿Ok? Entonces, si se fijan, no es que haya perdido alguna capacidad por completo, pero hay una disminución de sus funciones motoras o físicas. Entonces, esto también entraría en una discapacidad física. Después ella recuperó el movimiento, ¿sí? Recuperó el movimiento, pero aunque lo recuperó, le quedó una pequeña secuela. Le notas en la actualidad, creo que eso fue hace 10 años, más o menos, lo que les estoy contando, unos 10 años aproximadamente, un poquito más, y le quedó la secuela de que, pero tienes que ser muy quisquilloso, ¿sabes? Para notarlo, de que cuando habla, pues ya no habla igual. Sí se le quedó un poco débil, por así decirlo, este músculo, ¿sí? Este músculo me imagino que es el que le quedó débil, porque obviamente me imagino, porque yo no la atendí, no soy médico, pero sí conocemos lo que pasa aquí en el rostro los psicólogos. Aquí en el rostro, también para que lo sepan, hay algo que se llaman pares craneales. Son 12 pares craneales, ¿sí? Entonces, puede que se le haya dañado algún par craneal, no dañado, sino su función se disminuyó. Y entonces, fíjense bien cómo ella no perdió una capacidad, pero sí una disminución. Entonces, ahí lo vamos a clasificar en una discapacidad física, ¿ok? Ahora, este tipo de discapacidades surgen en el contexto, ¿sí? De problemas medulares, o sea, puntuales, problemas puntuales. Un accidente de tráfico, traumatismo cráneoencefálico, es decir, te golpeaste la cabeza muy fuerte, una enfermedad médica,
alguna malformación congénita, es decir, que de nacimiento vengas con algún problema valga la redundancia, físico, accidentes cerebrovasculares, que son muy importantes. Por ejemplo, no sé si conozcan algún caso de un accidente, de alguna persona que haya sufrido un accidente cerebrovascular, perdón, es decir, un derrame cerebral, lo que se conoce como derrame cerebral, coloquialmente. Y entonces va a ser muy importante porque cuando alguien sufre un derrame cerebral y logra sobrevivir, es muy probable que termines con alguna disfunción física o motora, ¿sí? Dependiendo en dónde haya sido el derrame cerebral. Por ejemplo, en el área de Broca está el lenguaje, ¿sí? Que está en tu hemisferio. El lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces, hemisferio izquierdo, el cerebro lo dividimos vulgarmente en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entonces, hay una zona en específico donde se encuentra la capacidad del habla, ¿sí? Del lenguaje. Entonces, en esa área que se llama, en esa zona específica, se llama área de Broca, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tú sufriste un derrame cerebral y el derrame te fue por esa zona, lo más probable es que sobrevivas, pero quedes con ciertas secuelas. Vas a poder, con terapia, me refiero a terapia no psicológica, sino terapia física, ¿sí? Vas a poder mejorar estas deficiencias, ¿sí? Pero nunca vas a recuperar al 100% la capacidad, ¿sí? Por ahí hay un caso muy sonado aquí en México, sonado entre comillas, de alguien que sobrevivió a un derrame cerebral y es muy representativo. Es un narrador deportivo, su nombre, y de hecho es de aquí de Guadalajara, pero es conocido, puedo decir, nacionalmente e internacionalmente, que su nombre es Emilio Fernando Alonso. Emilio Fernando Alonso, muy buen narrador, tiene una muy buena voz, es una persona muy culta. Entonces él narraba partidos, y todavía narra, creo, narraba partidos de fútbol, del fútbol mexicano, en TV Azteca. Si ustedes lo buscan, busquen Emilio Fernando Alonso y véanlo antes de su accidente cerebrovascular, ¿sí? Cómo era su entonación, el poder que tenía su voz, ¿sí? Y en la actualidad, sí, y si ustedes tienen oportunidad, bueno, si conocen el caso, por ejemplo, en esta situación que yo lo vi, dejó de transmitir durante un año y medio, creo. Después de un año y medio regresó, pero ya, o sea, era muy notorio, pues, que ya no, la dicción no era la misma, le costaba muchísimo trabajo hablar, tenía que hablar un poquito más despacio, etcétera. Va pasando el tiempo y va mejorando, pero aún así que va mejorando, tú notas pues sufrió un accidente cerebrovascular y le quedaron secuelas, aunque acudió a cuestiones como ejercicios de rehabilitación, ¿sí? Entonces, eso sería la primera clasificación, ¿ok? Y así vamos ahorita se los estoy dando de manera, por así decirlo, general. Durante todo el semestre vamos a ir viendo en particular cada cosa, etiología, etcétera, ¿sale? Ok, esa es la primera clasificación, la discapacidad física o motora. Luego va a haber otro tipo de discapacidad que es la discapacidad sensorial, ¿ok? La discapacidad sensorial hace referencia a la existencia de limitaciones, ¿ok? Derivadas de la existencia, ¿sí? Valga la redundancia, de deficiencias en algunos de los sentidos que te permiten percibir el medio, ya sea externo o interno. ¿Ok? Existen alteraciones en todos los sentidos, ¿sale? En todos los sentidos. Recuerden, tenemos 5 sentidos. Entonces, cuando hay una discapacidad
en alguno de estos sentidos, a esa discapacidad nosotros la clasificamos para su estudio, no para etiquetar a la persona, muy importante, para su estudio la vamos a clasificar en una discapacidad sensorial. ¿Ok? Les repito, a lo largo del semestre vamos a estar viendo por qué damos estas clasificaciones, que es más para un estudio y lograr obtener herramientas y especializarnos, ¿sí? Especializarnos en tipos de discapacidades y pues poder ayudar de mejor manera a las personas con algún tipo de discapacidad, ¿ok? Luego tenemos la tercera clasificación sería una discapacidad intelectual, ¿ok? La discapacidad intelectual la vamos a definir como toda aquella limitación del funcionamiento intelectual, ¿ok? Que otra vez te dificulta la participación social o el desarrollo autónomo, es decir, que tú te puedas desarrollar solo, ¿ok? O, pues obviamente te va a limitar en cuestiones sociales, en las cuestiones autónomas, es decir, que tú solito por ti mismo puedas hacer determinadas cosas. eh, Te va a limitar en cuestiones académicas o en cuestiones laborales, ¿ok? Y aquí hay una medida de coeficiente intelectual. A las personas que colocamos con una discapacidad intelectual van a ser a las personas con un coeficiente intelectual inferior a 70, ¿ok? Inferior a 70, ¿sale? Entonces, hay diferentes grados y eso lo vamos a ir viendo a lo largo del semestre. Hay diferentes grados de discapacidad intelectual, ¿ok? Cada uno de ellos tiene diferentes implicaciones a nivel de tipo que se pueden presentar, ¿sí? De diferentes maneras, ¿ok? Entonces, eh, todo esto lo vamos a estar viendo a lo largo del semestre, ¿sí? Ok, ¿qué pasa con una persona que tiene este tipo de discapacidad? ¿Qué cosas puede experimentar? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Va a ser algo pasajero? ¿Va a ser algo que ya se queda? ¿Sí? Como por ejemplo lo que les platicaba de mi hermana, pues fue algo pasajero, fue algo que no se quedó, pero sí le disminuyó sus capacidades en el habla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, técnicamente, diríamos que sí tiene una discapacidad, pero la discapacidad mayor fue algo pasajero, se presentó por un momento y después, por así decirlo, se dejó de presentar, ¿sale? Ahora, hay una cuarta clasificación que sería la discapacidad psíquica. ¿Ok? La discapacidad psíquica. Cuando hablamos de este tipo de discapacidad, estamos ante una situación en que se presentan alteraciones de tipo conductual y de comportamiento adaptativo. ¿Ok? Es decir, va a haber problemas en el cómo te comportas y en el cómo te adaptas a ciertas situaciones. Este tipo de discapacidades psíquicas obviamente vienen derivadas de un padecimiento de algún tipo de trastorno mental. Por eso empecé hablándoles o empecé con la diferencia entre que es una enfermedad y que es un trastorno. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga un trastorno, digamos, vamos a ver, un trastorno perdón, un trastorno antisocial. ¿Sí? Un trastorno antisocial. Los antisociales, por ejemplo, el trastorno en sí, el trastorno antisocial no son personas, para que no se vayan a equivocar, no me confundan antisocial con asocial. Las personas que no salen, les gusta estar ahí todas calladas, son muy tímidas, tienen diferentes características, ¿ok? Pero este común que te dicen, es que eres un antisocial porque no sales, no, se está equivocando la persona que está diciendo esto. A ese tipo de personas que no les gusta salir, bla, 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 todo ese rollo que te venden en sociedad, los llamarías asociales, ¿sí? Pero también hay que ver qué características tienen para poderlo yo decir, ok, esta persona es una persona asocial, ¿ok? O puede tener un trastorno
limitativo. Los antisociales, para que no se vayan a equivocar, por ejemplo, con este tipo de trastorno, son los famosos psicópatas. Un psicópata, el tecnicismo de un psicópata es un trastorno antisocial. Y el trastorno antisocial es muy diferente a lo que coloquialmente las personas pueden llegar a pensar que es un trastorno antisocial. Un trastorno antisocial, realmente lo que pasa con el trastorno antisocial es que a las personas les gusta estar en grupos, a los antisociales les gusta manipular a la gente, les gusta tener el poder, les gusta tener el control, les gusta que las cosas se hagan cuando ellos quieren, ellos deciden, les gusta llamar la atención de la gente. Entonces, si se fijan, es muy diferente a la concepción normalmente que tienen las personas de lo que es un antisocial, ¿sí? Entonces, esas personas, por ejemplo, antisociales, como reniegan de las normas sociales, es muy difícil, casi imposible que una persona con trastorno antisocial mantenga un trabajo o le vaya bien en cuestiones académicas, ¿ok? ¿Por qué? Porque le cuesta trabajo el convivir con las normas sociales. Normalmente un antisocial, una persona con trastorno, no una persona antisocial, una persona con trastorno antisocial, se van a dedicar a estafar a la gente. De eso viven, de estafar. Entonces, si se fijan, pues obviamente vamos a decir que estas personas tienen una discapacidad psíquica. ¿Por qué? Porque van a tener una dificultad para convivir en sociedad. Entonces, están discapacitados. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos, les repito, a lo largo del semestre vamos a estar profundizando en cada clasificación y vamos a ver diferentes ejemplos y les voy a pedir que hagan preguntas respecto a lo que se está hablando en cada clase para que es importante que ustedes participen de la clase, o sea, participen en el sentido de esto no lo entiendo, esto sí lo entiendo, o me quedo duda de esto, o si tienen algún caso y que ustedes digan, a ver, yo conozco a tal persona, quisiera saber si esto o lo otro, ¿ok? Si tiene este tipo de discapacidad o si no la tiene, ¿por qué no la tiene? ¿Me puede explicar, maestro, por qué no la tiene? Si yo pienso que la tiene, un montón de cosas, ¿sí? Me gustaría que se hiciera dinámica la clase para que no sea nada más que me están escuchando a mí, hablar, ¿sale? Entonces también si ustedes tienen dudas, que me las manden por WhatsApp para incluirlas en el siguiente video que haga, ¿ok? Hay otra clasificación, ya llevamos 4. La quinta sería la discapacidad visceral, ¿ok? Discapacidad visceral, ¿sí? Este es un tipo de discapacidad poco conocida, ¿ok? Es poco conocida. Aparece en personas que padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos, ¿ok? Lo cual le va a generar limitaciones en la vida y participación otra vez en la comunidad o en la sociedad del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, las personas que tienen diabetes o problemas cardíacos o insuficiencia renal, pues a estas personas vamos a llamar que tienen una discapacidad visceral. Por ahí yo conviví con alguna alumna que necesitaba un trasplante de riñón. La tuve ¿qué? La tuve 2 años de prepa, un año y medio de prepa, 2 años de prepa la tuve a ella como alumna y hasta la fecha creo que todavía no le han programado su trasplante, entonces lleva viviendo con esta situación bastante tiempo y sí, pues había cosas que se presentaban que pues le hacían tener ciertas diferencias o sea, sí, había ciertas diferencias con los demás alumnos, pero nunca fue una limitante, o sea, no, nunca por esta discapacidad y en este caso, ella tenía una enfermedad en el riñón, creo que era, este, nunca fue menos que otro alumno y nunca lo tomó como justificante para hacer
o no hacer algo, ¿sí? O que tuvieras alguna preferencia con la persona. De hecho, les puedo decir que eh, llegó un punto en el cual si ella no te lo decía, tú no notabas que tenía esta problemática, era muy, muy difícil. Lo que sí, por ejemplo, es que era muy delgada, esta alumna era muy, muy delgada y eso sí le causaba un problema, que las personas le dijeran que estaba muy delgada, le causaba una inseguridad, pues, porque obviamente sí era muy delgada, ¿sí? Este, entonces, es otra clasificación y también las vamos a ver y cómo, hablando de educación, cómo podemos darle mejor guía a estas personas para que tengan un mejor aprendizaje. Porque sí hay, por ejemplo, este caso que les platico, sí algo muy característico de ella era el mal humor. Y ese mal humor lo más probable era por la situación que se le presentaba, no tanto por que fuera parte de ella, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy importante en este tipo de discapacidades que acabamos de ver viscerales, el distinguir qué, qué cosas son de ella y qué cosas son sintomatología de una enfermedad que ella está presentando, ¿ok? Entonces, esa es otra clasificación. Y vamos a tener una sexta clasificación que es discapacidad múltiple. ¿Ok? Discapacidad múltiple. Este tipo de discapacidad es la que se deriva de una combinación de limitaciones derivadas de las anteriores deficiencias. ¿Ok? O sea, la combinación de varias. Digamos que estás sufriendo de diabetes y más aparte, digamos que se te paralizó el brazo. Se te paralizó el brazo y sufres de diabetes. Entonces ahí ya tenemos discapacidades combinadas, que llamaríamos discapacidades múltiples, y las clasificamos por aparte. ¿Por qué? Porque ya al tener más de una discapacidad, pues eso ya nos conlleva a que el sujeto pueda reaccionar de diferente manera y entonces se nos va a complicar a nosotros el poder ayudar al otro. No quiere decir que sea imposible, pero sí tenemos que ser más puntuales, más precisos, debemos tener más conocimiento, debemos tener más experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vas a estar tratando dos discapacidades, por ejemplo, en una sola persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejas eso? Hay casos, por ejemplo, en los cuales personas que sufren una discapacidad múltiple pueden llevar muy bien una de ellas y otra de ellas no la saben manejar bien. Entonces van a ser personas que van a tener cambios de humor constantes, ¿sí? Constantes. Cosas que a lo mejor tú vas a pensar, esto le va a pegar, no le pega, no le pega porque a lo mejor eso va en el área, por ejemplo, en el área de una de las discapacidades que sí sabe manejar. A ver, vamos a poner un ejemplo. Digamos que esta persona que yo les platicaba, esta exalumna, digamos que de repente se le paraliza, supongamos que se le paraliza el rostro y más aparte la discapacidad de su riñón que tenía, ¿ok? Bien, se le paraliza el rostro. Entonces, por ahí alguien hace un chiste de su rostro y es algo que tú piensas que le va a pegar y resulta que lo toma muy sabiamente y hasta ella misma se ríe, ¿no? Pero de repente alguien le hace un comentario como, oye, estás muy flaquita. Un comentario normal, sin afán de lastimar a la persona, sin dolo, simplemente un comentario como puede hacer cualquiera. Y eso sí, le va a pegar profundamente. Y a lo mejor tú no pones tanta, perdón, atención en ello porque consideras que simplemente es un comentario sin afán de dañar a la persona, pero como esa discapacidad, esta persona no la maneja tan bien como la otra, me refiero a mentalmente, ¿sí? Y emocionalmente, pues obviamente todo lo que tenga que ver con la discapacidad
de cuestiones del riñón le van a pegar muchísimo, pero las que tengan que ver con cuestiones de la parálisis en su rostro, no le va a ocasionar mayor problemática, ¿ok? Entonces, por eso normalmente en este tipo de discapacidades múltiples, pues se necesita que la persona que vaya a tratar, a ayudar al discapacitado múltiple, tenga mayor experiencia y sobre todo hablando en cuestiones educativas, de educación especial. Es un arte el enseñar. Y entonces, enseñar a personas con discapacidad se requiere algo más, ¿saben? Es no solo tener el conocimiento, sino necesitas tener algo más, ¿sí? ¿Qué es ese algo más? Es la empatía, el realmente que te guste hacer lo que haces y que realmente te guste ayudar a las personas, ¿ok? Entonces, eso va a ser muy importante, ¿ok? Entonces, eh, eso sería hablando de las discapacidades o la clasificación de discapacidades en, en, en las personas. Ustedes se van a especializar obviamente en niños. También a lo largo del semestre vamos a estar viendo estas situaciones, o sea, y en el niño, ¿cómo? Porque a lo mejor en el adulto, con el adulto puedes dialogar, a lo mejor con el niño no a lo mejor, con el niño no dialogas tanto, o por ahí no es, también dependiendo de qué edad, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a ir tratando cada discapacidad en el ámbito de la educación por etapas del desarrollo. O sea, ¿qué pasa con un niño que está en el kinder? Que no es lo mismo con un niño de sexto de primaria que está a punto de pasar a la secundaria, que ya se está por convertirse o si no, ya está en una etapa de adolescencia. O sea, no es lo mismo un niño de kinder, un niño de primaria, a un niño que está a punto de concluir su primaria, va a pasar a secundaria y que está pasando por un montón de cosas emocionales, ¿sí? Que van a cambiar ahora sí que las reglas del juego. ¿Sale? Entonces, a lo largo del semestre vamos a estar viendo todas estas clasificaciones, vamos a profundizar en cada una de ellas, vamos a ver de dónde surgen, cómo es que se generan, qué se puede hacer. Lo vamos a especificar o especializar, mejor dicho, en el ámbito educativo. ¿Qué herramientas puedo yo tomar para ayudar a estas personas en el ámbito educativo? ¿Sí? Eh, ¿Qué limitantes? Reconocer las limitantes que tengo yo, ¿sí? Para no depositarle mis limitantes a esa persona, que eso también va a ser muy importante, ¿sí? Va a ser muy importante eso, que yo reconozca cuál es mi limitante, porque lo fácil sería decir, yo soy muy buen maestro, ¿sí? Yo soy muy buen maestro, pero el problema es que, mira, él tiene una discapacidad y quién le va a poder enseñar con esa discapacidad, sí, es que es muy difícil, etcétera. Esa es la salida fácil, ¿sí? Entonces también es muy importante que nosotros, por eso en la otra materia, también estamos tratando que se conozcan ustedes para que reconozcas, te conozcas y reconozcas cuáles son tus limitantes como profesionista, como persona, y no se las achaques a las personas con las cuales tú vas a trabajar. Sobre todo, en este caso, ustedes, que es muy importante, con los niños, ¿sí? Porque le vas a empezar a generar un montón de situaciones, ¿sale? Entonces, una herramienta muy importante, y es sí que la vayan poniendo en práctica, no importa que estén trabajando con niños que no tienen discapacidad, así sea con niños que no tienen discapacidad o niños que tengan una discapacidad, la confianza, la seguridad, lo es todo. Entonces, dales seguridad a los niños. Siempre que trabajes con personas, pero ustedes en específico con niños,
hazlos sentir que están seguros. Que si se equivocan, perdón, no hay problema en que se equivoquen. De hecho, que no tengan miedo a equivocarse, porque así se aprende. Equivocándote también llegas a aprender. Entonces, eh, que, que, que se quiten ese miedo del equivocarme, que se quiten el miedo de preguntar, que se quiten el miedo de hablar, ¿sí? Hazlo sentir seguro. Es lo mejor que puedes hacer por un estudiante, un alumno, una persona, y en este caso que estamos puntualizando cuestiones de discapacidad por la materia que es educación especial, pues todo se va a potenciar al máximo, ¿sí? Cuando tú le das seguridad a un alumno que tiene alguna discapacidad, le das seguridad, lo único que vas a ver es un crecimiento constante de esta persona y vas a ver cómo aprende rápido. Muchas veces las personas que tienen alguna discapacidad te aprenden muchísimo más rápido que las personas que no. ¿Por qué? Porque va a ser por una cuestión muy sencilla. Cuando tenemos nuestros 5 sentidos, eh, por así decirlo, correctos a un nivel óptimo, nos vamos a perder en cuanto a la atención, que es el mayor problema de los alumnos, la atención. ¿Sí? ¿Qué es la atención? La atención es dirigir todos tus sentidos hacia un estímulo. ¿Ok? Eso es la atención. Y entonces cuando normalmente nuestros sentidos están en un nivel óptimo, nosotros solitos nos distraemos y pues obviamente alguno de nuestros sentidos o algunos en plural, pues no están dirigidos hacia donde deben estar dirigidos. Cuando se tiene algún tipo de discapacidad, muchas veces esas personas es una cuestión psicológica. Al sentir que algo te falta, digamos que maximizas tu atención y la depositas en en ese estímulo, perdón, en ese estímulo, ¿ok? Lo depositas en ese estímulo y entonces aprendes más rápido que una persona que supuestamente no tiene algún tipo de discapacidad, debería hacerlo más rápido, pero el problema es que al tú no dirigir tu atención hacia el estímulo correcto, te cuesta más trabajo aprender. Si tú diriges tu atención hacia el estímulo que se te está eh, presentando para aprender, pues va a ser más rápido que este proceso de aprendizaje se dé. Así explicado, un pincelazo, porque obviamente en un proceso de aprendizaje van a entrar más situaciones, ¿sale? Entonces, quise empezar con las cuestiones de discapacidades para después pasar a estas cuestiones de proceso de aprendizaje, es decir, aprender cómo se aprende. O sea, ya vimos discapacidades a grosso modo. Vamos a profundizar más adelante en el semestre respecto a cada una de ellas. Ya les expliqué cómo. Bien, ahora vamos a ver el otro lado, ¿ok? ¿Cómo se aprende? Necesito saber cómo aprende el ser humano para cuando yo tenga una persona con alguna discapacidad, ¿sí? Yo pueda agarrar todas estas herramientas que tengo porque sé el cómo aprende el ser humano y me va a ser más fácil saber, no sé, digamos, tengo una persona débil visual, qué cosas me pueden servir para una persona que es débil visual, qué me puede servir para una persona que tiene algún tipo de parálisis o alguna persona que no puede hablar o alguna persona que no puede escuchar, ¿sale? Entonces, para la siguiente clase vamos a ver este, cómo es el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Y ya después vamos a ir embonando estas dos aristas, es decir, estos dos lados de la educación especial. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje? ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? ¿Sí? Y
Ok, ya vimos las discapacidades y vamos a juntarlo, ¿sale? Cómo se generan las discapacidades y cómo se genera el aprendizaje. Y entonces lo juntamos y así armamos la educación especial, ¿sí? Con conocimiento de pedagogía y con conocimiento de cuestiones del sistema nervioso central y cómo surgen estas cuestiones de discapacidad en el ser humano, ¿ok? Y también vamos a meter temas de desarrollo humano, obviamente, porque ustedes se están especializando en el trabajo con niños, ¿sale? Entonces, eso sería todo por hoy. Nada más, no olviden su tarea, las etapas del duelo, ¿sí? Las etapas del duelo y qué pasa en el ser humano en cada etapa, ¿ok? Lo anotan en su cuaderno, le toman foto, ya saben, le toman foto y me lo mandan al grupo de WhatsApp. Otra cosa muy importante, recuerden que pues ustedes van tomando notas y que al final de cada sesión, si tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a lo que se habló, ¿sí? No solo, les repito, no solo que no hayan entendido algo y quieran que toque un poquito más a profundidad el tema, sino también si quieren dar algún tipo de participación, ¿ok? Entonces, eso sería todo, compañeras. Esa es la única tarea que les voy a dejar y las vería entonces ya hasta el martes, ¿ok? Que tengan bonito fin de semana.